su residencia más prolongada fue aquí. O sea, él vivió aquí desde el año 39 hasta que murió. Fue su casa, la tercera parte de su vida. Él vivió 63 años y vivió aquí 30. Nunca tuvo una residencia más prolongada en ningún otro lugar. Aquí escribió ¿Por quién dobla las campanas? Se supone que la haya empezado aquí. Otros dicen que no, que la empezó en el Ambos Mundos, que la comenzó en Key West, que la comenzó en París, en uno de sus viajes alternos a España cuando la Guerra Civil. Pero lo que sí es cierto es que él, la mayor parte de Por quién dobla las campanas la escribió aquí. Después de la Guerra Civil Española, él se propone hacer un gran proyecto literario de carácter proustiano, como él mismo decía, donde él iba a tratar de escribir todo lo que sabía sobre el aire, el mar y la tierra. De eso nos llegó El viejo y el mar, la publicación póstuma de Islas en el Golfo, A través del río y entre los árboles, París era una fiesta, El verano sangriento y algunas crónicas periodísticas, algunos bocetos de cuentos que él no publicó en vida. Es decir, que toda su producción de madurez y de vejez, sobre todo de vejez, él la hace aquí en la finca. Y comienza con A través del río entre los árboles y la sigue con El viejo y el mar, después París era una fiesta y luego las novelas que se publican, los libros que se publican póstumamente. La casa se siente Hemingway. Su presencia yo la siento. Es decir, en sus pequeñas cosas, sobre todo en esta casa que se ha logrado conservar, o sea, ha tenido muy poco tratamiento de museo en el sentido ortodoxo. Casi siempre se ha seguido conservando como una casa. Y se le ha cuidado como una casa, con la limpieza doméstica habitual, etc. Claro, con el paso de los años eso ha tenido que ir sufriendo variaciones drásticas porque se comienzan a deteriorar las piezas, etcétera, y hay que darle un cuidado ya científico. Y no se ha podido seguir dándole ese tratamiento original que tenía, que permitía mantener digamos, un ambiente doméstico, como han dicho otros, que tal parece que lo único que falta es como dice Gabo en el prólogo de mi libro, que se siente que en cualquier momento puede llegar Hemingway a la casa. Casi lo único que falta, ¿no?, para tenerlo a la mano. A los visitantes se les permite husmear actualmente a través de las ventanas abiertas de la casa y caminar a lo largo de los pasillos que la rodean. El acceso al interior es prohibido. Se plantea que es una medida administrativa para proteger los bienes museables. Algunos objetos se han perdido. Es auténtica la historia de cierto ministro extranjero que fue descubierto en el acto de cargar con uno de los proyectiles de ametralladora de la Segunda Guerra Mundial que estaban sobre el buró de Hemingway.
Nadie supo qué hacer de momento. No hay fórmulas de protocolo para decirle a un ministro que no se robe un proyectil calibre 30. Las piezas de casa y los pequeños recuerdos se encuentran en los lugares de costumbre y cada vez más adquieren el aspecto de cosas viejas e inútiles. Con toda probabilidad, a Hemingway le hubiese irritado que sus zapatones y sus libros fueran puestos en exhibición, pero se trata de un hecho consumado y Finca Vigía se conserva en estado de congelación. Allí están, a la vista de todo el mundo, los zapatos y las sandalias del número 11, las botas de infantería, los espejuelos de armadura metálica, la colección de dagas nazis y las escopetas y cañas de pescar. Todo se encuentra en el mismo sitio que lo dejamos en 1960, declara Mary Welch en su viaje a La Habana de julio de 1977 y agrega, pero el lugar no vale nada sin Ernest. Y están los libros en sus lugares de siempre, colocados como a él le gustaba, en forma irregular, sin preocuparse por agrupar autores o géneros. Igual se hallan sus fotografías familiares y de amigos, y de los proyectiles de calibre diferentes, y las insignias que ostentaba o que capturó en la Segunda Guerra Mundial. Las hermosas botas de cazador están en su sitio, como esperando el próximo safari, que nunca ha de llegar. Hemingway llega a Cuba por primera vez a finales de los años 20. Probablemente en el año 28, a bordo del vapor Orita, un vapor francés. Él venía de Europa con su segunda mujer, Pauline Pfeiffer, rumbo a la casa que tenían en Key West. Hicieron una escala de probablemente algunas horas en La Habana y de ahí regresaron, o sea, de ahí siguieron un camino a Key West. Este fue el primer viaje que se conoce de Hemingway a Cuba. Y al hacer estos viajes se hace ya una costumbre que él alquile la habitación del quinto piso del Hotel Ambos Mundos. Pasa así la década del 30 completa, viniendo frecuentemente a La Habana. Y al término de la Guerra Civil Española, cuando él disuelve su matrimonio con Pauline Pfeiffer, porque ha conocido a Martha Gellhorn, los dos se mudan, Martha y Hemingway, a La Habana, al Hotel Ambos Mundos.
Marta comienza a buscar un lugar que le sirviera de mejor refugio, de mejor abrigo para ellos dos. Y en los clasificados de los periódicos encuentra este lugar, que es la finca Vigía. Andaba por la finca en pantalones cortos y sin camisa en verano, a veces con una pistola calibre 22 al cinto. Les decía a los muchachos de San Francisco de Paula: «¡Hey, llévenlos a su casa, pero no tiren piedras a las matas!». Mary Welsh, afable en el recuerdo de la mayoría de la gente de la localidad, intentando pronunciar y escribir el español, simpática, trabajadora, quizá excesivamente trabajadora, va a ser al final la mujer representativa de este lugar. Vamos a recordarla cuando regresaba por el sendero de piedras hacia la casa, luego de una jornada de trabajo intenso junto a sus rosales. Salía de allí sudando mucho, dice Pichilo, el antiguo jardinero, y llena de fango, afirma el médico de Hemingway, Herrera Satolongo. Finca Vigía, que el lenguaje oficial describe como quinta rústica y de recreo, va a convertirse, con Mary Welsh, en el puesto de mando permanente y soleado del escritor. Una buena posesión en la cima de la colina, con una vista lejana sobre la corriente del Golfo, donde va a estar el personaje nórdico, intelectual, bien alimentado, de destino trágico, sumido en la vegetación exuberante. Ernest Miller Hemingway, entre los mangales y las cañabravas del monte de una colina del sudeste habanero, y bajo los aguaceros interminables, los huracanes y las sequías. Alimentaba leyendas, y él fabricó su propia leyenda de que él escribía regularmente en la esquina nordeste de aquí de la casa, de pie, descalzo, con los pies puestos sobre una piel de kudú léser, con la máquina de escribir delante, una vieja en 1000 coronas, y un vaso de agua de Vichy a la mano. Otros dicen que también escribía en la torre, en el último piso, torre que se construyó para que él escribiera ahí arriba. Pero aunque él necesitaba mucho silencio a su alrededor cuando él estaba trabajando, cuando estaba escribiendo, la torre parece que no le sirvió mucho, que él no estuvo mucho tiempo allí, porque se sentía demasiado aislado. O sea, necesitaba un poco el ruido de la casa, el ruido de la parte de abajo de la casa para poder escribir. Si uno sirve a la causa de la sociedad, la democracia y las demás cosas en su primera juventud, y rechazando cualquier otro enlistamiento, se hace responsable solo ante sí mismo, uno intercambia el hedor agradable y confortante de los camaradas por algo que no se puede sentir de otra forma más que a través de uno mismo. Ese algo yo no lo puedo definir cabalmente, pero el sentimiento surge cuando uno escribe bien y con sinceridad de algo y sabe imparcialmente que ha escrito así, y aquellos a quienes se paga para leerlo e informar después sobre ello dicen que es una falsedad, y sin embargo uno sabe su valor absoluto. O cuando uno hace algo que la gente no considera una ocupación seria, y sin embargo uno sabe ciertamente que es tan importante y que ha sido siempre tan importante como todas las cosas que están de moda. Y cuando uno está a solas con el mar
y sabe que esta corriente del Golfo con la que está uno viviendo, a la cual está conociendo, sobre la cual está aprendiendo, que está amando, se ha movido como se mueve desde antes del hombre y que ha marchado a lo largo de esta isla larga, hermosa y desdichada, desde antes que Colón la divisara, y que las cosas que uno descubre sobre ellas y aquellas que han vivido siempre en ella son permanentes y valiosas, porque esa corriente fluirá como ha fluido después que los indios, después que los españoles, después que los ingleses, después que los americanos y después que todos los cubanos y todos los sistemas de gobierno, la riqueza, la pobreza, el martirologio, el sacrificio y las venalidades y la crueldad hayan desaparecido. En una entrevista con Norberto Fuentes, el presidente Fidel Castro dijo: sí, lo conocí después del triunfo de la revolución cuando adjudicamos el premio Hemingway en una competencia de pesca. Pero conocía sus obras desde antes de la revolución. Por ejemplo, leí ¿Por quién doblan las campanas? Cuando era estudiante. Trataba de un grupo de guerrilleros y me pareció muy interesante porque Hemingway hablaba de la retaguardia que luchaba contra un ejército convencional. Puedo decirle que esa novela de Hemingway fue una de las obras que me ayudó a elaborar tácticas para luchar contra el ejército de Batista. ¿Quieres que te diga otra razón para apreciar a Hemingway? Porque ya te he hablado del realismo y del mar. Esta otra razón es que Hemingway es un aventurero. Un aventurero en el sentido genuino de la palabra. Un sentido que, en mi opinión, es hermoso. Es decir, del hombre inconforme con el mundo que lo rodea y que asume el deber de cambiarlo. Necesita romper con los convencionalismos y para hacerlo se lanza a la aventura. Y aprende algo muy pronto, si no lo sabe ya. Aprende que el mundo lo va a cambiar a él. No podrá permanecer incólume. La mutación es inevitable y es parte del riesgo que siempre se acepta al iniciar una empresa. Convertir el revés en victoria. Podrán destruirnos 1000 veces, pero nunca vencernos. Esas han sido consignas sobre fondo rojo, en mitines y desfiles, y han sido gritos de combate en los últimos 20 años de la historia cubana. Hemingway tenía la razón. Un hombre puede ser destruido, pero jamás vencido. Ángel Martínez, el legendario dueño de la bodeguita del medio, dice que una mañana de los años 50 visitó al escritor con unos amigos, unas guitarras y unas botellas. El autor de Los asesinos y de las nieves del Kilimanjaro lo recibió en la piscina. Señores, dijo, hagan el favor de quitarse los zapatos y meter los pies en el agua de esta piscina donde Ava Gardner se ha bañado desnuda hoy. Llegaba Ava Gardner, o Spencer Tracy, o Katharine Hepburn, o Jean-Paul Sartre, que no era santo de la devoción de Hemingway, o los toreros Dominguín y Ordóñez, o el campeón Rocky Marciano, y esa era la circunstancia que obligaba a Hemingway a reducir su jornada de trabajo para dedicar tiempo a las actividades sociales y al agasajo de sus visitantes. Días de poca producción, pero de muchas sesiones etílicas. Toda la bibliografía pasiva y también la activa que veo sobre Hemingway siempre nos presentan a un hombre legendario. Cuando digo biografía activa, uno sabe cuando lee las novelas de Hemingway que él está presente de muchas maneras y casi siempre los protagonistas son sus alter ego. De alguna manera lo son. También sabemos que esto es un método literario muy hemingwayano, pero siempre todo esto está rodeado de una gran leyenda. En su bibliografía pasiva e incluso los resortes de publicidad que se movieron alrededor de Hemingway durante toda su vida y también después de su muerte, nos presenta a un hombre típicamente legendario, una mezcla de atleta con actor de Hollywood, con el gran proto norteamericano.
El Hemingway que yo encontré o que quise encontrar es un hombre, primero que nada un artista, es decir, un hombre encadenado a su obra, un hombre trágico, un hombre necesitado de describir, de realizar su arte, y un hombre muy humano. ¿En qué sentido? Cuando yo hablo con sus amigos íntimos y no amigos permeados por ese mundo, digamos, de la maquinaria de publicidad, sino hablo con los pescadores que lo conocieron de cerca como hombre, única y exclusivamente, con su médico personal, con sus vecinos aquí, siempre hablando de un Hemingway que jugaba pelota con ellos, que jugaba a los gallos, que tomaba con ellos, nunca hablaba de literatura, le gustaba oír, le gustaba aprender, y de los pocos que tenían acceso a la casa. Dice que era un hombre que ellos lo vieron llorar solo muchas veces. Sí, un hombre sumido en la tragedia de la existencia, sumido en su mundo muy personal, que tiene poco que ver realmente con ese Hemingway legendario. Es decir, yo pienso que el Hemingway que encontré y también que quise encontrar es un hombre, sencillamente. En aquel momento que nosotros llegamos a Matanzas se encontraba ese señor Hemingway en Cuba, hospedado en Amomundo. Entonces él tenía un amigo práctico en el puerto ahí y le dijo: oye, Heming, tengo una noticia que darte. Dice: ¿qué? Dice: el hombre que tú andas preguntando por él llega hoy a las 4 de la tarde aquí a Cuba. Dice: lo espero. Suspendo el viaje y entonces lo espero. Así fue. Llegamos a las 4 de la tarde a La Habana, entonces se presentó al mismo barco, pidió permiso al capitán, que si se podía hablar conmigo, y entonces fue la primera vez que él habló conmigo el asunto si quería trabajar con él, y que sí. Entonces yo desde aquel año 35 vine a trabajar con él hasta la fecha que él murió. Viejo, esta es la playa de la novela. Esta es la playa de Viejo Vietnam. Esta playa que ustedes ven es toda la playa esta. Aquí es donde se filmó. Se filmó la película y donde Hemingway hizo la novela. La terraza aquella y el muelle. La máquina la parqueaba allí en la terraza y él iba a pie conversando con los pescadores de la terraza hasta el muelle. La última vez que él está en Cuba es en el año 60. Él viene en 1959 con el deliberado propósito de manifestar su apoyo personal a la revolución cubana. Y está aquí casi un año, y a mediados de 1960 él tenía el compromiso con la revista Life de terminar el reportaje que conocemos hoy como El Verano Sangriento, y con tal motivo él va a España. Estando en España lo sorprende la enfermedad y es remitido con urgencia a Estados Unidos. En la clínica de los hermanos Mayo, sometido entre otras cosas a tratamientos de electroshock. Sus amigos dicen que estaba en un estado de semilocura, de locura, y comete suicidio en junio de 1961. Junio o julio, no recuerdo ahora la fecha exacta.
ese Hemingway secreto? Fue la pregunta que se hizo el joven periodista cubano Norberto Fuentes en julio de 1961, cuando su jefe de redacción lo mandó a Finca Vigía para que escribiera un artículo sobre el hombre que la semana anterior se había volado la cabeza con un tiro de rifle en el paladar. Necesitó muchos años de pesquisas meticulosas, de entrevistas arduas, de reconstituciones que parecían imposibles, hasta rescatarlo de la memoria de los cubanos sin nombre que de veras compartieron su ansiedad cotidiana. El resultado es este reportaje encarnizado y clarificador que nos devuelve al Hemingway vivo y un poco pueril que muchos creíamos vislumbrar apenas entre las líneas de sus cuentos magistrales. El Hemingway nuestro, el hombre azorado por la incertidumbre y la brevedad de la vida, que nunca tuvo más de un invitado en su mesa y que logró descifrar, como pocos en la historia humana, los misterios prácticos del oficio más solitario del mundo.